para preguntarme si es que la tarea se entrega. Antes de comenzar a armar los grupos y trabajar, y por las conversaciones, por los comentarios de ustedes, noté que hubieron más que complicaciones, a lo mejor algunas dudas respecto de la tarea, ¿ya? De si lo hicieron bien, si lo hicieron mal. Ustedes tienen que recordar que estamos bajo lo que se llama un sistema constructivista. ¿Eso qué quiere decir? De que el alumno aprende haciendo, ¿ya? Desde esa perspectiva, ninguna tarea está mal, ninguna. Pero, ya que ustedes desarrollaron un ejercicio y obtuvieron un resultado, les voy a pasar un material que les va a permitir orientarse y comparar el hecho de lo que voy a exponer ahora, lo van a comparar con lo que ustedes hicieron y eso les va a permitir profundizar más, pero con una orientación. Ya, y les voy a mostrar un material. ¿Lo ven? Sí. Y, Ya. profe, todavía no parte grabando ni me pone como anfitrión. A ver. Sí, sí está grabando. Está grabando. Ah, sí, ahora sí. Sí, sí está grabando. Sofía Pérez. Sofía. Listo. Ya, Ya, ahora usted manda la nave. listo. Ya, les voy a compartir el siguiente material, el cual les agradecería primero que me digan todos nuevamente si es que acaso ven la imagen que está en sus pantallas. Sí. Sí. ¿Ya? Sí, sí. Ya, súper. Porque les voy a presentar este caso. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes conoce o ha escuchado hablar de este personaje? Del señor Richard Sapper. Yo no. ¿No? ¿Y han visto esa lámpara alguna vez? Tampoco. Ya he visto lámparas similares, creo. Similares a esta. Claro, similares. Similares. Ya. Voy a presentar este caso, pero desde la mirada de la metodología proyectual IDP, o sea, sistema de información, sistema de análisis y sistema de solución, con el objetivo de que ustedes puedan comparar este material con el trabajo que hicieron ustedes y oriente un proceso de profundización, pero también de asimilación de contenido para transformarlo en conocimiento. ¿Y por qué este caso y no otro? Porque resulta que este personaje, Richard Sapper, es un personaje bien especial, es un arquitecto, perdón, es un diseñador alemán, lamentablemente fallecido. Lo que busca este trabajo es justamente orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la área de formulación de proyectos. Ya aquí está mal escrito esto. Vamos a tomar como referencia este caso del señor Sapper. ¿Ya? Él es un diseñador industrial alemán, lamentablemente fallecido, como les comentaba. Él es un personaje que es bastante interesante como creador, como investigador, y sobre todo como una persona rupturista, porque él es un personaje que era absolutamente innovador y trascendente para su época. Era muy ávido de manejo técnico, pero también de la simplicidad de la forma de los productos que desarrollaba. Todo su proceso o su historia como creador y como diseñador profesionalmente hablando le permitió ganar 11 compases de oro. El compás de oro es como el equivalente a ganar un Grammy, un premio Nobel o un Oscar. Él ganó 11 de esos. Wow. Sí. Ahora, él también tiene bastantes diseños, más o menos unos 15 que están en el Museo Raymond Loewy. Ya ha ganado también bastantes premios, aparte del compás de oro, el premio Lucky Strike de la Fundación Raymond Loewy.
Y hay bastantes productos de él exhibidos en el MoMA de Nueva York, pero también en el Museo de Londres. Y hablemos un poco de quién es este personaje y por qué fue tan trascendente. Este es un televisor, el televisor Algol TV del año 1964, hecho para la empresa Vega. Por favor, estamos hablando del año 1964 y ya estamos incorporando elementos tecnológicos, los cuales permitieron de que el televisor dejara de ser lo que en la memoria ustedes conocen, y perdón, ustedes tienen en su retina o en su memoria evocativa. La imagen del televisor es muy distinta a la que tengo yo. Yo conocí el televisor de tubo y después conocí el televisor de transistores como el que están viendo acá. Para ustedes un televisor es una pantalla que se puede colgar en la pared como un cuadro. Creo que esa es la imagen que tienen, ¿no? Yo por lo menos estoy acostumbrado a O los sea, yo cuando teléfonos. chica de los Yo tenía de estos que eran gigantes. gigantes, sí, igual tuve de eso. De tubo. Sí, yo Y tenía la una generación Sony. del Yo tenía una 2000 tele. y tanto. Sí, Sí. yo igual tuve de esas. Ah, entonces nos podemos comunicar mejor. Sí. Pero Bueno, y no somos. si tienen esa referencia vivencial, significa que este objeto para ustedes debe impactar Ujú. en términos de diseño, en términos de propuesta y en términos también de innovación. Porque estamos hablando de un producto extremadamente antiguo, pero extremadamente adelantado a su época, como también este, que también es del mismo año, una radio plegable. Todos estos son desarrollos del señor Sapper. Y es interesante entender cómo él incorpora elementos tecnológicos que pertenecen a otras áreas del diseño, a otras áreas de aplicación, a otros contextos, para el desarrollo de productos que, entre comillas, lo que buscan es mejorar la calidad de vida de los usuarios. Ujú. Esto para mí, yo diría que es uno de los productos más trascendentes. Esto fue lo que marcó la época o marcó el desarrollo o la línea de diseño de todos los computadores personales hasta la época de hoy o hasta nuestros días. El año 1996 desarrollan el primer personal computer o el ThinkPad 701 para la empresa IBM. El primero, desarrollado por Sapper. Y fíjense que la línea de diseño es muy similar a la de los computadores actuales. Es mínimo, es pequeño, es tremendamente discreto, es tremendamente simple, pero es tremendamente funcional. Ahora, no tiene la capacidad de un computador actual. ¿Por qué? Porque también hay restricciones tecnológicas en el hardware y en los software que usaba. Pero ya estaba esa mirada. También tenemos otros elementos que son como, por ejemplo, vehículos de desplazamiento humano a tracción humana, que lo hizo el año 2000. Ah, hay una cosa interesante. Este producto tiene la cualidad de poder desarmarse, porque se pliega y tú lo puedes llevar como en un maletín. Esto fue hecho el año 83, que hoy en día es un ícono del diseño que está en varios museos para la empresa Alessi. ¿Conocen la empresa Alessi? ¿Han escuchado hablar de ella? Yo no. Yo no, por lo menos. Alessi es una empresa italiana que desarrolla productos diseño iconográfico, que se podría decir que son productos que la mayoría son, no sé si se pueden usar en términos de efectividad, pero son tan hermosos, son tan bellos, son tan admirables que la gente no los usa, los tiene de adorno. Son los Pero- del sacajugo, creo. Exacto, el sacajugo que desarrolló el señor Philippe Stark, que si ustedes mientras estoy exponiendo lo pueden buscar en Google, sacajugo Philippe Stark Alessi, con doble S. Esta tetera fue desarrollada en el año 1983. Mm. La cafetera Expresso, que también es desarrollo de Sapper,
también fue para la misma empresa, pero fíjese, el año 78, estamos hablando de una cafetera para expreso. El año 78. Y sigue siendo actual. Y nuestra querida, y siempre bien ponderada, Lamparaticio, que esta no es para una, también es para una empresa italiana. Alessi es una empresa italiana que está en Verbania. Artemio también es una empresa italiana, pero este producto es extremadamente interesante porque fue hecho el año 1972. Y al día de hoy, lo que ustedes pueden verlo, si ustedes se meten a la página de Interdesign, incluso hasta la pueden ver en Falabella, en Ripley o en Almacenes París, debe estar a la venta. Es un producto que si ustedes lo ven, a pesar de tener casi 50 años de fabricado o de creado, sigue siendo un objeto o un producto tremendamente rupturista, tremendamente innovador y sobre todo tremendamente, yo diría, actual, incluso vanguardista. Ahora, lo interesante es saber cómo Zapper llega a este desarrollo, que es lo que vamos a ver ahora. Hay que entender de que esto fue creado, como les comentaba, el año 71, pero él tenía una visión de funcionamiento que fue revolucionario. ¿Por qué? Porque incorpora elementos que pertenecen a otros contextos, a otras áreas de desarrollo, a otras áreas de diseño, para poder generar esta solución. Elementos como la energía, ocupa transformadores, ¿ya? Que en ese tiempo el transformador se utilizaba para otras cosas, utiliza luz halógena, que la luz halógena tenía otras aplicaciones. Ahora, ¿por qué utiliza este elemento que está acá, que es el transformador que está dentro de la carcasa, pero él canaliza la energía por medio de estos balancines? Porque la gracia de la Lamparaticio, que estas piezas que están acá son contrapesos. Es como que tú te pudieras mecer en un balancín, ¿ya? O en un columpio. Y donde pones la pieza, ahí se queda. Porque ocupa lo que se llama diferencia o equilibrio de los pesos. También puede rotar la pieza, porque esto tiene una base rotativa. Pero lo interesante es que tú canalizas la energía por estas barras metálicas, pero no te electrocutas. ¿Por qué? Porque él trabaja lo que es la transformación de la energía de 220 a 12 volts. Ahora, ¿por qué es tan importante? Ahora entremos a la parte del contexto, a lo que es la aplicación de la metodología. ¿Por qué es tan importante el hecho de que Zapper haya utilizado un transformador energético para poder generar luz? Todo viene de este hecho, la crisis del año 1973, la crisis del petróleo. ¿Han escuchado hablar de ella? Sí. Ya, perdón, ¿qué dijiste? No escuché bien. Sí, o sea, había escuchado hablar de ella, no sé muy bien el contexto en sí, pero sí sé qué sucedió. Ya. Este hecho fue tremendamente impactante, trascendental y generó un cambio en la forma de vida de todo el mundo. Porque resulta de que la OPEP, el año 73, la OPEP, que eran todos los países árabes, miembros de la OPEP, entre ellos Egipto, Siria y Túnez, ellos controlaban más del 50% de la demanda y la producción de petróleo del mundo. ¿Ya? Y resulta que se dieron cuenta de que el petróleo lo estaban vendiendo muy barato. Por lo tanto, ellos toman la decisión de cambiar los valores del precio del petróleo, porque se dieron cuenta que podían tener lo que se llama el monopolio. ¿Y qué es lo que es el monopolio? Que ellos pueden abastecer a todo el mundo de la demanda de energía. Pero hubo un hecho el cual aumentó el problema, lo favoreció de ello y generó derechamente la crisis, que fue la famosa guerra del Yom Kippur, llamada así por una ceremonia judía, donde Israel
se enfrenta con Siria y Egipto, pero resulta que Israel, como pertenece a la OPEP, dice, ¿saben qué? A todos los países que están apoyando a Israel, no les vamos a dar petróleo. Entre ellos Estados Unidos, sobre todo Europa Occidental. Por lo tanto, todos los países industrializados, Japón, Europa, Estados Unidos, pierden suministro de energía. Pero resulta de que el problema más grave es que el estallido de esta guerra no solamente cambia los precios del barril, del valor del barril, sino que también genera otros problemas más graves, porque por otro lado Estados Unidos se daba cuenta de que cada vez necesitaba más petróleo y el petróleo que ellos producían no era posible satisfacer la demanda de su país. Solamente podían albergar el 25%. ¿Y eso qué obligaba? Obligaba a que Estados Unidos, como muchos otros países, tenían que importar petróleo. Esa fue la raíz del problema de la crisis de la OPEP. Y como la OPEP se da cuenta de eso, dejan de ser, yo diría que productores de crudo. Porque antes ellos enviaban el crudo en barriles. Después dijeron, no, nosotros vamos a generar la explotación de los yacimientos, vamos a generar el envasamiento, el refinado y la distribución. Y aquel que no quiera pagar lo que nosotros queremos cobrar, que compre en otro lado. Esta crisis hizo de que otras empresas y otros países, se habla del concepto de petróleo libre, o sea, donde tú puedes comprar en otra parte. Pero también abrió el escenario para que, por ejemplo, países como Francia desarrollara la energía nuclear. Y eso hizo también que se generaran los grupos ambientalistas, por el peligro de la energía nuclear que todos sabemos que es muy nociva. Pero si nosotros nos vamos al contexto real de la crisis de la energía, hay otro hecho que 100 años antes colabora con la detonación de esto, que es este personaje. ¿Ubican quién es? Señor Trincao. Ese quiere decir que estoy a punto de decirlo, pero no estoy seguro. Es que siento que voy a decir una cabeza de pescado. No, sin ninguna cabeza de pescado. ¿Quién es? ¿O quién cree que ¿Henry es? Ford? ¿Henry Ford? Estuvo muy cerca. Muy cerca. ¿Alguien tiene otra opción que comunicar de los presentes virtuales de esta clase? ¿Albert Nobel? No. No, él no trabajó en un petróleo. Él inventó la dinamita. Así es. Fue Este mucho. personaje... Yo. No, en realidad no. Rockefeller, no, mentira. Disculpe. Exactamente, señor Cerda. No, Exactamente, ¿en serio? señor. Don Javier de la Cerda. Él Ha es ganado. John D. Rockefeller. Mm, Ahora, ¿por qué este personaje tiene un impacto y una participación tan grande en esta crisis? Porque él fue el creador de la estandarización del refinamiento del petróleo. 100 años antes. John D. Rockefeller lo que hizo fue que cuando él descubre que la gente de pronto cavaba hoyos en los patios de su casa para encontrar petróleo, y le llamaban oro negro, ¿qué es lo que pasó? Él se dio cuenta de que eso no podía servir solamente para poder iluminar las casas, porque antiguamente el petróleo se utilizaba como aceite, combustible, para iluminación tanto pública como privada, o sea, en hogares y urbanos, las calles. Y él siempre se formuló la pregunta, esto debe servir para otra cosa. ¿Y qué es lo que hizo? Tomó el crudo y montó un laboratorio para refinarlo. Porque se dio cuenta de que muchas de las empresas que entregaban petróleo refinado como aceite, combustible, no todos tenían la misma calidad de producto. Algunos eran muy volátiles y por lo tanto causaban incendios y explosiones,
y otros tenían un rendimiento de utilidad muy bajo. Entonces, él monta un laboratorio para poder hacer un proceso de refinación más estandarizado, con el cual él dice, ¿saben qué? Con este producto, si usted me lo compra, yo le garantizo que la calidad va a ser uniforme. No va a explotar su casa y también va a tener un rendimiento mucho mayor en términos de consumo por litro. Y así nace el Standard Oil como empresa. Pero el problema no parte ahí. El problema parte cuando se da cuenta que gracias a ese factor diferenciador comercial que él planteó, hizo de que la gente comenzara a comprar solamente aceite, combustible, de la Standard Oil. Rápidamente la empresa crece, rápidamente comienza a adquirir demanda de mercado, pero se da cuenta que el negocio no estaba en la explotación de los yacimientos. Se da cuenta que el negocio estaba en la refinación del crudo. Y por lo tanto, lo que él hace, comienza a comprar todas las refinerías existentes, de a poco las comienza a comprar, y con eso logra obtener más del 90% de la distribución del mercado. Domina más del 90%. Hoy en día eso se conoce como monopolio. ¿Y cómo logra hacer que las otras empresas quebraran? Porque la mayoría de los barriles se trasladaban por tren. ¿Ya? ¿Perdón? No, disculpe. La mayoría de las empresas trasladaban el petróleo por tren, en barriles. Entonces, ¿eso qué problema generó? ¿O qué oportunidad generó, mejor dicho? Rockefeller se da cuenta de que con John Vanderbilt, que era el dueño ferroviario, prácticamente de todas las líneas ferroviarias de Estados Unidos, las manejaba Vanderbilt, fijaron un precio por barril para traslados, para transporte. Y Vanderbilt empezó a darse cuenta que Standard Oil crecía muy rápido y por lo tanto estaba pagando menos de lo que realmente debía pagar. Y le cambia los precios arbitrariamente. Entonces Rockefeller, ¿qué es lo que hizo? Construyó oleoductos. Y con eso hizo quebrar a Vanderbilt. Y por lo tanto generó la primera gran crisis económica del año 78, 1878. La primera gran crisis económica, que no solamente el mercado ferroviario quebró, sino que todo el mercado de inversiones, o sea, la bolsa. Ahora, ustedes se pueden preguntar qué tiene que ver esto con la crisis del petróleo del año 73. Porque resulta de que después aparece el señor Ford, cuando comienzan a fabricar vehículos y aparece el modelo T, y también todo lo que es el planteamiento que hasta hoy en día existe, que es la fabricación en serie. El concepto de fabricación en serie lo desarrolla Ford. Y con eso, esta empresa, la Standard Oil, pasa a ser prácticamente la única que manejaba el mercado del refinamiento del petróleo y por lo tanto el combustible para los vehículos. Que es exactamente lo mismo que pasa con la OPEP. Estamos vendiéndole muy barato, por lo tanto tienen que pagar 4 veces lo que cuesta el barril, y por lo tanto generó toda esta crisis. Crisis económica, crisis política, crisis comercial, pero también trajo una crisis social enorme. Esa es la mega empresa del señor Rockefeller, ya fallecido. Otro de los elementos importantes que esta crisis, la crisis de la energía, hizo de que hubiera un salto tecnológico muy grande en lo que es la invención, en lo que es la innovación y en lo que es la búsqueda de ¿qué cosa? Ahorrar energía. El año 70, más o menos, aparece este microprocesador de la empresa Intel, el Intel 4004. Esto fue lo que sentó las bases de lo que es la informática, el desarrollo de los computadores, la jibarización de la tecnología,
y con el único objetivo de poder economizar energía. Posteriormente, el año 40, aunque el año 1878 se desarrolla, aparece la luz halógena. ¿Cuál es la diferencia entre la luz halógena y la ampolleta convencional? La ampolleta convencional incandescente tiene un periodo de uso promedio de 1000 horas. La ampolleta halógena lo hace el doble. Pero la gracia es que no solamente funciona con 220 como algunas, sino que funciona con 12 volts. Funciona con un cristal de cuarzo que tiene un filamento de tungsteno inerte con un gas halógeno. El único problema de la luz halógena es la incandescencia, o sea, se calienta demasiado. Por eso requiere, cuando se utilizaban, hoy en día ya no se utiliza todo lo que es la tecnología LED, que hay menos pérdida porque no se calienta prácticamente y funciona también con 12 volts. Este tipo de luminaria necesita, que aún todavía está en el mercado, necesita un disipador de calor para evitar que todo lo que toca lo queme, porque se eleva mucho la temperatura. Pero este producto fue desarrollado en el año 78 y se masifica el año 1940. Acá podemos ver algunas aplicaciones, porque esto se utiliza mayormente, o se utilizaba mayormente en la industria automotriz. Después pasa a la industria de la iluminación urbana, iluminación de estadios, y últimamente, gracias al desarrollo del señor Sapper, pasa a utilizarse a lo que es iluminación domiciliaria, iluminación de casa, privado. Por lo tanto, recapitulando, la crisis energética viene del año 70, donde la OPEP, donde están todos estos países, entran en conflicto con Estados Unidos por el hecho de apoyar a Israel en esta famosa guerra, y eso hace de que este conflicto bélico traiga una crisis económica y energética brutal. Pero es interesante ver cómo esta crisis genera oportunidades. Porque resulta de que el impacto de esto hizo de que, por ejemplo, empresas como la Leyland Morris de la Mini, la BMW, la Fiat, desarrollaran lo que se llama los City Car. Y son vehículos que aparecen más o menos correlacionados con la crisis. Porque curiosamente todas estas empresas sabían de que esta crisis iba a suceder. Y eso trae como consecuencia que el primer City Car de la historia, del año 62 y el 61, lo saca la Fiat y la BMW. ¿Han visto este vehículo alguna vez, el huevito, más conocido como IZ? Es un vehículo de 3 ruedas. En Cuba creo que se siguen usando ahora, ¿no? Yo diría que sí, pero este vehículo, bueno, es un ícono del diseño, se utiliza todavía en Alemania. Y este vehículo que está acá, que es el Fiat 500, desarrollado por la empresa Fiat, a Chile llegaron muy pocos Fiat 500, era conocido como el Topolino, porque tenía forma de bototo el vehículo. A Chile llegó el Fiat 600. Y se llama Fiat 500, Fiat 600, porque resulta que el motor era de 500 centímetros cúbicos o de 600 centímetros cúbicos. Porque recordemos de que antes de esta crisis, todas las empresas automotrices fabricaban vehículos de 3.000, 4.000, 5.000 centímetros cúbicos, o sea, un tanque de benzina, con suerte te duraba un día. ¿Y por qué? Porque en ese tiempo el petróleo era barato. Pero vino esta crisis y ahora tú necesitas rendimiento. Otro hecho importante fue la creación de este procesador, la luz halógena, que se utilizó para iluminación en automóviles. Pero fíjense cómo una crisis causa un impacto en el diseño, en el mercado. Cómo esta gran crisis permite no solamente generar una solución, sino que permitir que la sociedad pueda tener beneficios en transporte, en iluminación y en procesamiento de información.
Hay una pregunta que les quiero hacer al curso. ¿Hay un hecho que falte mencionar en este esquema o en este contexto que haya impactado o que haya sido impactado por esta crisis? ¿Están ahí o no? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. ¿La crisis climática? Eso es posterior. ¿Entre medio? ¿Ah? ¿Está preguntando que pongamos un hecho entre medio? La pregunta es, ¿falta algún elemento importante dentro de este contexto histórico que tenga que ver con la crisis energética y que haya impactado la vida de las personas en ese tiempo y que marcó también el cambio en la historia del mundo? ¿La Segunda Guerra? La Guerra Fría. ¿Ya la Guerra Fría de dónde viene? Con Estados Unidos y Rusia. ¿Pero a El razón de qué? capitalismo contra el comunismo. Ah, por el petróleo, un poco por la diferencia de, ¿cómo se llama esto? No se me olvidó el nombre. Lo de la carrera espacial, ¿o eso fue antes? Eso, es como Señorita Ureta. Señorita Sí. Ureta, yo iba a dar una tarea, pero usted la chuntó. Bien. Falta un hecho súper impactante, que es justamente la carrera espacial. ¿Cuándo llegó el hombre a la luna? ¿Se mueve? 69. Exactamente, el año 1969, en plena crisis. En plena crisis. Si ustedes hicieran un seguimiento de lo que sucedió con los primeros cohetes que intentaron llegar a la Luna versus el que llegó, se dan cuenta que el salto tecnológico es brutal, es sideral, es cuántico. O sea, la primera computadora de vuelo fue desarrollada para poder poner el primer hombre a la Luna, que fue el Apolo 11. O sea, cuesta mucho creer que hayan puesto a 4 personas, perdón, creo que fueron, la tripulación era de 4 personas, iban literalmente dentro de un tarro. Era un tarro. Fíjense, ¿por qué es tan importante? Porque el tema no era solamente salir de la atmósfera terrestre y llegar a un satélite natural que está 4 días de aquí viajando a una velocidad sónica, sino que después, ¿cómo traemos a esa gente de vuelta a la Tierra? Si ustedes bucean un poco, no, bucear es un término antiguo, si ustedes buscan un poco en Google, googlean un poco, que eso es más actual, se van a dar cuenta que para poder ingresar o el reingreso de una nave a la atmósfera terrestre es un cálculo bien complejo. Porque estamos hablando de una nave que viene a una velocidad aproximada de 100 y tantos kilómetros por segundo, viajando, y impacta con la atmósfera terrestre y tiene que reingresar. Si no hay un cálculo exacto del ángulo de entrada, esa nave se calcina. Y es por efecto físico del roce con la atmósfera, porque en el espacio no hay roce. Pero cuando tú ingresas acá, toda la física actúa. Está el mg, masa por gravedad, pero también el efecto de roce. O sea, es como que, imagínate que usted toma su mano y la empieza a flotar por su ropa. Agita, con mucha agitación. ¿Qué es lo que va a pasar? Se le va a calentar la mano, ¿no es cierto? O los dedos. Sí. Imagínense lo que pasa cuando la atmósfera roza con un metal o roza con un cuerpo celeste que está reingresando a la Tierra, se calcina, se incandesce rápidamente. Por eso los meteoritos que entran a nuestra atmósfera se reducen.
para que más o menos tengan una noción. Un meteorito del tamaño de una pelota de fútbol que ingresa a la Tierra o que logre ingresar a la Tierra deja un cráter del tamaño de un estadio. Más o menos. Siguiendo con lo que es el contexto histórico que permitió el desarrollo de este producto, tenemos que la crisis energética genera innovaciones tecnológicas. Cambió la utilización de los recursos. ¿Por qué? Porque resulta que ya la energía, como escaseaba, yo tengo que generar un cambio en los hábitos de uso, pero también del razonamiento. O sea, cómo yo razono el uso de la energía y cómo la utilizo. Y eso trae como consecuencia también una optimización de los procesos. ¿Por qué? Porque aparecen los chips, aparecen los circuitos integrados, que todos estos elementos lo que hacen es optimizar la administración de datos. ¿Para qué? Para desarrollar computadores, para desarrollar circuitos integrados, para desarrollar ordenadores. También aparece lo que es la luz halógena, que también es otro salto tecnológico. Y fíjense cómo todos estos elementos se integran en el salto creativo del diseño de este producto. Porque todos los elementos que yo mencioné anteriormente están incorporados en este producto. Desde el punto de vista del usuario, ¿quién es el que consume o quién es el que prefiere estos productos o este producto? Un consumidor obviamente que tenga una cercanía y una fascinación por la tecnología. Un consumidor que acepta los cambios y desafíos, o sea, es un tipo que ve la oportunidad en escenarios de riesgo y ve la oportunidad en escenarios de crisis. Es un usuario que es rupturista. ¿A qué me refiero con rupturista? Que no le gusta tener lo que todos tienen. Le gusta cosas originales, porque su vida es única e irrepetible, y por eso él es rupturista, él es distinto, él es diferente. Y por lo tanto su identidad la manifiesta desde los objetos que son distintos al resto. No compra lo que compra la masa. Valora el diseño porque prevalece. Porque en antaño, el buen diseño prevalece. O sea, estamos hablando de un producto que tiene más de 50 años, perdón, casi 50 años, y sigue siendo tan actual, tan vigente, tan innovador y tan atemporal como en la época que nació. Y esos son principios de la Bauhaus. La Bauhaus es una corriente de diseño y arquitectura que nació en el año 1918, me parece, en Ulm, Alemania. ¿Cuáles son los conflictos desde el punto de vista de la metodología proyectual que se descubren, se enfrentan, se ven como oportunidad y permiten el desarrollo de esta idea? Primero, mejora la atmósfera de estudio. ¿Por qué? Porque en antaño, o antes de la aparición de este producto, tú utilizabas una luz que era espectral. Tenías un solo tipo de luz, la cual no era focalizada, no podías diferenciar bien los elementos que están en la superficie de trabajo y que por lo tanto no podías personalizarla en el sentido que tú no podías ubicarla donde quisieras usarla. Este objeto sí lo hace. Por eso mejora la atmósfera de estudio, porque es un producto hecho para el estudio, para el trabajo, para concentrarte. También la versatilidad, es un producto tremendamente versátil. En antaño, los productos no eran versátiles, no eran dinámicos, eran estáticos. Una solución que es inteligente. ¿Por qué inteligente? Porque integra elementos tecnológicos, científicos, que pertenecen a contextos muy distintos a lo que es la iluminación de espacios de trabajo, tanto en oficina como en casa. Los integra de manera muy inteligente, de manera muy creativa. Hay una nueva condición en el acto del trabajo intelectual. ¿Eso qué quiere decir? Que esto cambia la forma de trabajar. Esto es tan trascendente como la creación del teléfono celular. Hoy en día, bueno, ustedes están viviendo una época muy distinta a la mía, pero yo viví el proceso del cambio de la telefonía análoga a la telefonía digital y a la telefonía celular.
Antes los teléfonos estaban estacionarios en tu casa. Después, cuando aparece el celular, lo único que tú buscabas era comunicarte, marcar un número para hablar con otra persona. Hoy en día los celulares son mucho más que eso. Es una unidad particularmente privada, muy personal, con la cual tú puedes estar conectado no solamente con aquellas personas que quieres tener contacto, sino que puedes conectarte y estar contactado con el mundo. Saber lo que pasa en tiempo real. Y eso cambió la forma de comunicarse. También cambió la forma de generar relaciones y de construir relaciones. Por eso es tan importante saber elementos históricos, elementos políticos, elementos económicos, elementos sociales que impactan en el desarrollo de una idea, como lo es este caso. Vámonos ahora del sistema de análisis, pasemos al sistema de solución. Este es el señor Sapper y estos son los primeros dibujos de la lámpara Ticio. ¿Ya? Este tipo de bulbo es el que utiliza, ¿ya? Y acá tiene lo que se llama el famoso disipador. Esto que está acá, que tiene una línea muy parecida a lo que son los productos hechos para automóviles, este disipador de calor, y vean qué bien lo integra, es para poder evitar de que el calor queme la carcasa, porque tiene una doble carcasa, la que está acá, la que proyecta la luz, pero también la que retiene el calor, y hay una cámara de aire interna entre esta carcasa y esta carcasa y se disipa con estos troqueles, con estas perforaciones, para evitar un calentamiento total y por lo tanto que el producto se incendie. Lo integra y funciona. Esto que ustedes están viendo acá fue la primera maqueta funcional que él hizo, donde acá se ve claramente cómo está el transformador integrado, cómo el transformador se conecta con la estructura, cómo operan los balancines, para poder trabajar con esta, es como que fuera un objeto ingrávido, pero también cómo logra que la energía viaje por la estructura, llegue al circuito integrado y pueda generar luz. Y acá vemos distintas versiones del mismo producto, hoy en día vigente, y también lo pueden encontrar, insisto, pueden ver páginas en Artemide, sí, lo van a encontrar, porque Artemide todavía lo fabrica, en Interdesign, que está en Santiago, en Falabella, en Ripley, Almacenes París, en alguna de estas tiendas virtuales la pueden encontrar. Ahora, recordemos de que esto es obra del diseño alemán, porque Richard Sapper pertenece a la Bauhaus. Y él, a diferencia de Sapper, que falleció, este personaje todavía está vivo. Dieter Rams. Dieter Rams. Él creó los 10 principios básicos del buen diseño. Y eso hizo que el diseño sea trascendente al día de hoy en empresas que no son alemanas, y en realidad el diseño del mundo cambió, la forma de diseñar cambió a partir de estos 10 principios. Un buen diseño debe ser innovador. Un buen diseño debe ser útil. Un buen diseño debe ser capaz de comunicar. ¿Esto qué quiere decir? Que el objeto debe ser capaz de comunicar lo que hace sin tener que buscar el catálogo para saber cómo funciona. O sea, la forma de usarlo y el objeto en sí, su forma, comunica cómo usarlo. Cuando ustedes se comparan sus celulares, todos los que tienen celulares, que dudo que nadie no tenga celular de los que están acá presentes, ninguno de ustedes revisó el catálogo de la máquina cuando la prendió. Todo se hace de forma intuitiva. ¿Por qué? Porque el objeto es capaz de comunicarlo. Un buen diseño debe ser comprensivo. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere que debe ser comprensivo o debe ser coherente con la historia, con la economía, con la política, con la sociedad. El buen diseño es consecuencia de una secuencia de productos.
o de una sucesión de hechos que pasan en la historia y hacen de que el objeto sea comprensivo respecto de esa realidad. Un buen diseño debe ser sobrio y mínimo. Por eso acá aparece Wenger, Haber-Basser. O sea, menos, más es menos y mejor. Un buen diseño debe ser inteligente. Okay, so ¿Perdón? No, disculpe, se me traspapeló un audio. Ah, ya. Un buen diseño debe ser inteligente. Bueno, vieron de que el objeto inteligente es aquel que no solamente es capaz de comunicar sus habilidades por sí mismo, sus capacidades por sí mismo, sino que también cómo fue concebido. A eso se refiere cuando debe ser inteligente. Cómo hay una crisis energética y cómo el diseño responde frente a eso, frente a la necesidad humana. Integro elementos de otros contextos, elementos científicos, elementos materiales, elementos energéticos, que pertenecen a contextos muy distintos y genero este producto. Un buen objeto, un buen diseño debe ser honesto. ¿A qué se refiere con honesto? Esto es lo que yo hago y no hago más. A eso se refiere con honesto o con honestidad. Hay muchos productos que ofrecen más de lo que hacen. ¿Y qué es lo que genera en el usuario? Genera una decepción y por lo tanto genera una desvalorización de la empresa. Y ese producto rápidamente sale al mercado. ¿Por qué? Porque no fue honesto, en el sentido de que ofreció mucho más de lo que podía dar. Un buen diseño debe ser perdurable. ¿Ustedes conocen el concepto de obsolescencia programada o han escuchado hablar de él? Ujú. Sí, se lo he escuchado. Ya. La obsolescencia programada nace para poder generar el recambio de productos en el mercado. Pero eso no significa que el objeto falle o que el objeto ya no sirva. Significa que hicieron que su perdurabilidad sea programada. O sea, 5.000 horas de uso y el objeto ya no sirve más. Como pasa con las impresoras, como pasa con algunos computadores. Un buen diseño debe ser consecuente. ¿Consecuente con qué? Con el tiempo en el cual fue desarrollado y con la perdurabilidad del mismo. Un buen diseño debe respetar el medio ambiente. Estos 10 principios que no solamente fueron integrados en lo que es el desarrollo de la lámpara Tizio, también fueron integrados en esto. Supongo que eso sí lo conocen. Mhm. Ya. Así es. Esto, y no es la misma empresa que lo desarrolló. Esto es Apple. Esto es Brown. Ahora, Brown es una de las empresas, o es la empresa en realidad, en la que Dieter Rams trabajó por más de 40 años. Por lo tanto, los 10 principios del buen diseño están integrados acá, pero fueron tan trascendentes que empresas como Apple los integra, los utiliza. Y lo interesante es que al día de hoy Apple sigue siendo la marca con más visión de futuro que otras. Y que otras se están comenzando a alinear con eso, como Samsung, como LG. ¿Por qué? Porque están viendo que la trascendencia del diseño es lo que hace que la empresa surja, crezca, pero no solamente eso. Mejore la calidad de vida de las personas, de los usuarios, y que por lo tanto aporte al desarrollo humano. Hasta acá, ¿hay una pregunta, alguna duda, alguna crítica, algún descargo, alguna molestia? Yo estaba O pensando en que un ejemplo de que el producto podría ser no honesto, como que no cumpla esa propiedad, o sea, principio. objeto actual, Sí, o quizás no tan actual. Pues, por ejemplo, el lápiz Bic. ¿ya? El lápiz Bic es un producto que es bastante honesto. Ujú. Los que venden por la tele XD, ¿qué es lo que es eso? Los
Estos Antena 3 tipo. productos venden como por Antena 3, como Directo. que hay que llamar para comprarlos. Son toda una estafa, como que ofrecen mil maravillas y son Y no sirven. estafas. Y no sirven como, no sé, vas a bajar de peso en 2 días. Y son como máquinas de ejercicio que hacen mil cosas, pero la calidad del producto es mala, se desarman. Es como solo lo venden por el comercial nomás. Bueno, es cierto, es cierto lo que usted dice. Es muy cierto. Pero eso también está ligado a lo que es la competitividad. O sea, tú necesitas mantenerte vigente, pero cuando no tienes los principios claros para poder diseñar y para poder generar propuestas, sucede esto. Y fíjense qué interesante que lo que dice Rams respecto a estos 10 principios al día de hoy siguen siendo actuales. Un ejemplo, un diseño honesto es Lápiz Bic. ¿Apple es una empresa honesta? Desde el punto de vista del diseño. Desde el punto de vista del diseño. Sí, puede ser. Yo diría que sí. Igual Apple tiene la cosa de la obsolescencia programada. Pero de todas formas, los productos que venden hacen lo que ellos dicen que venden, po. Ya. Son cosas distintas. Como que no porque tengan lo de la obsolescencia programada, el producto que venden no va a ser honesto, sino que tiene como Pero una no cumple, obsolescencia. pero no ¿Cómo? no cumple con la perdurabilidad. Claro, pero siguen haciendo lo que ellos dicen que hacen. O sea, Ya. un iPhone sí saca buenas fotos, un iPhone sí es fácil de usar, un iPhone, no sé, ya se me olvidó qué otra cosa pueden hacer, pero, pero no duran tanto como quizás otros dispositivos. Ya. Discrepo. Apple particularmente en la línea de los MacBook los comercializa como productos para la gente que necesita potencia, para los creativos. Sin embargo, los procesadores de Apple siempre se calientan mucho y no pueden alcanzar el máximo de su potencial porque tienen un diseño térmico pasivo que no disipa la cantidad de calor necesaria. No tiene ventiladores y cosas así. O sea, tiene muy poco. Entonces, en ese sentido sí me parece deshonesto. También tiene unas fallas ingenieriles tremendas en su placa madre. Aprobado. Protocolo con el compañero. Brígido. Señor Trincao, creo que usted entró a la carrera correcta. Un like. Delicado. Y voy a explicar por qué. Porque resulta que lo que usted acaba de hacer es justamente la aplicación en lo que es esta metodología proyectual a un sistema de análisis. ¿Qué es lo que acaba de hacer? Un análisis cualitativo de un sistema funcional de un computador o de un ordenador. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que todos esos conocimientos que usted tiene vienen de una experiencia vivencial. Por eso es importante cuando yo genero un análisis para poder entender el diseño que voy a desarrollar o la solución que voy a crear, tener cabal certeza de lo que estoy diciendo. Y sus palabras son bastante ciertas. Son bastante ciertas. Porque resulta de que la empresa Apple a partir del 2012 comenzó a fabricar sus productos, sus computadores en unidades selladas. Porque antes de eso, como bien dice usted, todos los componentes internos de la máquina los podía cambiar. ¿Por qué? Porque yo podía abrirla, podía cambiarle el disco duro, podía cambiarle el procesador, podía cambiarle todos los componentes porque vienen atornillados. Hoy en día vienen soldados. O sea, son unidades cerradas. Incluso anterior a eso, los discos NVMe que tenían antes, las unidades de almacenamiento de los MacBook, claro, ahora están integrados en la placa madre, así que es imposible cambiarlo. Pero incluso antes de eso están conectados por un socket, pero aún así no se podían cambiar porque venían con una encriptación especial que hacía que para cambiar el almacenamiento había que llevarlo al mesón Genius
para que le hagan la encriptación al nuevo disco. Mira qué interesante. Mira qué interesante. Eso, fíjense que todo esto que está pasando en este momento es un claro ejemplo de cómo utilizar un método para poder no solamente tomar decisiones, sino que también hacer observaciones. Por eso observar y mirar no es lo mismo. Por eso es tan importante tener estas instancias donde yo generé este ejemplo, que es un caso solamente, pero el caso que planteas tú, Vicente, yo diría que tiene más importancia de lo que yo acabo de exponer. Porque esto viene de una experiencia vivencial profunda. O sea, todo el conocimiento que tú tienes y que si lo pusieras al servicio, por ejemplo, de desarrollar un ordenador, no me cabe la menor duda que el diseño va a ser aceptado. Y va a ser capaz de ser coherente y le va a servir a la persona que lo va a usar. Porque tienes conocimiento para hacer eso. Por eso es importante saber manejar información en un proceso de diseño y en un proceso creativo. Ahora, perdón, usted quería hacer alguien quería decir algo. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Claro, el Vicente puso el caso de los computadores de Mac y de Apple, pero ¿se puede encasillar como que toda la compañía es deshonesta porque se da este fenómeno en una línea de producto? Porque puede que en otra línea de producto no se dé. Entonces, lo más probable es que sí se dé en esta empresa en particular, pero ¿qué pasa? O sea, Apple desarrolla muchas cosas, desarrolla teléfonos, tabletas, computadores, también tienen Apple TV, tienen otra clase de servicio. Sí. Pero se puede decir que toda la empresa es deshonesta porque con una línea de productos se tiene un problema o no es tan honesto como los otros. Yo por lo que sé, en Apple, en cada línea de productos tienen un equipo de diseño distinto. El equipo de diseño que diseña los iPad, por ejemplo, es distinto del que hace los MacBook. Yeah. No sé si eso aporta nada. Sí, claro que aporta. Ahora, muy buena acotación, Fabiola, si me permites decirte Fabiola. Sí, obvio. Es que aquí qué bueno que se están generando estos debates, porque hay que diferenciar, dentro de la metodología, hay que diferenciar lo que se llama tipología de usuario o categoría de usuario. Según la definición de usuario, en esta metodología tenemos 3 tipos de usuarios: el primario, el secundario y el terciario. Tomando la observación que usted hace, comparando con lo que dijo el señor Trincao, hay justamente una diferencia de tipo de usuario. Porque el caso que plantea Vicente, estamos hablando de un usuario que es extremadamente experto, que pertenece a un mercado, versus el usuario que no es tan experto, que necesita solamente ver televisión, necesita comunicarse, necesita trabajar en un computador procesando texto. Desde esa perspectiva, para ese tipo de usuario, ¿la empresa es honesta? Claro. Digamos que sí. Digamos que sí, podríamos decir que sí, pero no desde el punto de vista moral, honesto desde el punto de vista del planteamiento del diseño y si es capaz de hacer lo que dice que hace o lo que promete que hace. Versus el otro tipo de usuario, que es un usuario experto, que es un usuario técnico, el que plantea el señor Trincao, donde evidentemente las capacidades del producto que estoy comprando no satisfacen mis necesidades. Entonces, por eso cuando se hace un análisis, ¿para quién? Okay. ¿Para quién yo estoy diseñando? Y ahí es cuando el factor humano es relevante. Es muy Sí, relevante. además, si es que puedo dar una acotación. Por favor. Igual también depende porque hay muchas empresas que tienen estos como múltiples productos o múltiples servicios, también trabajan con la segmentación. Entonces, que es un poco, según yo, el ejemplo más simple es lo que pasa con Huawei, que tienes como la versión Lite, la versión normal y la versión Pro, en donde, claro, como en términos de publicidad te van a vender
lo mejor de cada teléfono, pero cada gama es distinta y cada gama se encasilla como en un tipo de usuario determinado y no por eso la empresa va a ser deshonesta. Creo que quizás pasa lo mismo acá con Apple, solo que como la línea de Apple es un poco más como constante, pareciera que apuntara al mismo tipo de usuario, pero igual está hecha como esa segmentación. Qué bueno que Sofía hizo esa observación, porque tomando esta referencia del caso que se presentó, existe un caso que yo les invitaría a buscar el documental, que lo pueden encontrar en YouTube, que es el caso del Tata Nano, que es un vehículo de la empresa Tata. Eso ejemplifica muy bien cuando el usuario no está bien estudiado, cuando no se sabe para quién estoy diseñando. Y voy a explicar por qué. Resulta que la empresa Tata, el objetivo era desarrollar el Tata Nano. ¿Y por qué se llama Tata Nano? Porque era un vehículo pequeño para 4 personas. Y que se suponía que era un vehículo que iba a competir con la moto. Porque es un vehículo desarrollado para la India. Ahora, ¿dónde está el gran problema o lo que generó la crisis de este producto que finalmente no tuvo el éxito que se esperaba? Porque el vehículo, el objetivo era competir, pero era competir por precio. Estamos hablando de que en la India la mayoría de la gente se traslada en moto y estamos hablando de familias completas que andan en una sola moto, o sea, 4 personas arriba de una moto. ¿En serio? Cargan Hay cosas, muchos videos de eso. ya llevan carga, todo se hace arriba de la moto. ¿Y por qué? Primero que nada porque la moto energéticamente te permite, tienes mucho rendimiento por litro de combustible. Primera cosa. Segunda cosa, es el único producto capaz de soportar el castigo al cual se le somete en términos mecánicos, porque los caminos son muy malos en la India. Hay otro factor importante que es el clima. Mucho calor, mucha humedad, mucha agua, que eso impacta también en la geografía, en las costumbres y sobre todo en las rutas, en la calidad de los caminos. Y ese producto es capaz de dar respuesta eficiente a ese tipo de necesidades. Y por eso la moto es tan importante allá. Y por eso se compra mucha moto. Y el Tata Nano se suponía que iba a competir con esto. El primer problema que tuvieron era que los vehículos se incendiaban. Sí. Y fue un problema de diseño grave. ¿Y por qué se incendiaban? Porque resulta de que el tanque de combustible y la batería del vehículo estaba atrás, en el asiento trasero. Por lo tanto, cuando el motor se sobrecalentaba, No tenía disipación de calor. no tenía disipación de calor y por lo tanto la batería se encandecía y a veces explotaban incluso. Porque estaba al lado del tanque. O sea, imagínate, tú pones al lado del tanque una fuente de calor. Pero eso igual ya bordea como el sentido común del diseño. Bueno, por eso los invito a ver el caso. Por otro lado, mecánicamente tampoco funcionaba bien porque un vehículo de 4 ruedas, ¿cómo puede? Sí. Qué bueno que ya subieron la dirección de YouTube. ¿Cómo un vehículo de 4 ruedas puede competir con un vehículo de 2 ruedas que tiene un sistema de amortiguación el cual permite andar en geografías complejas, caminos? Una moto difícilmente va a quedar embarrada en un charco, un auto sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Súper interesante el caso. Ahora, este ejemplo que yo les di, la discusión que se generó hoy en día en esta clase, el objetivo no es que ustedes hagan la tarea de nuevo. El objetivo es que comparen los resultados versus lo que se discutió hoy día, lo que se expuso hoy día, lo que se discutió hoy día, versus lo que ustedes
obtienen como resultado las tareas, y no significa hacerla de nuevo, significa saber dónde tengo que profundizar. Si yo estoy analizando una taza o estoy analizando un objeto simple, como por ejemplo un lápiz, la primera pregunta, ¿cuál es? ¿Qué me debo hacer? ¿Quién lo usa? Exacto. ¿Y por qué es importante eso? Señorita Ureta, señorita Gutiérrez, señorita Mejía, señor Vázquez, señorita Maldonado, si es que están ahí. ¿Están ahí o no? Presente. Sí, vamos aquí. Sí, sí. ¿Me podrían hacer un gran favor? ¿Podrían prender sus cámaras para saber que están ahí? Porque a veces siento que hablo solo. ¿Por qué es tan importante saber eso? ¿Para quién? Porque el factor Porque humano es lo más así- relevante. Perdón, perdón, ¿qué iba a decir usted? No, que a partir de mi tipo de usuario yo tengo que diseñar y saber qué tiene que tener, qué no tiene que tener, cuál Exacto, debe ser su forma y los materiales, de exacto, ahí depende mucho. exacto. Por lo tanto, eso es lo que hace relevante que el factor humano sea el primer elemento de análisis. El central. Si yo saco el usuario, no tengo proyecto. Si yo saco el usuario, no tengo análisis. Si yo saco el usuario, no sé para quién diseño, ni siquiera sé por qué voy a diseñar. Fíjense, a partir de un elemento como este, que es una libreta común y corriente o una croquera común y corriente, ¿yo puedo saber el perfil de usuario? ¿Puedo definirlo? Sí, sí se puede. ¿Cómo? Se podría. A partir de solo el objeto, o sea, nada más que Así observándolo. es. Por ejemplo, la señorita Ureta tiene una taza o un tazón con el cual está tomando café o tomando té o tomando agua, pero está bebiendo algo, ¿no es cierto? No, no hay nada. Se lo ¿Cómo tomo. que no se lo está mostrando? Está vacío. Te da un poquito café. Tiene sueño. Desde ese ejemplo, desde ese objeto, yo puedo hacer, sin conocer al usuario, yo podría hacer una aproximación del perfil de usuario de ese elemento de estudio a partir puede. del uso, a partir del material, a partir El de los diseño. colores, a partir del diseño, la Diseño. morfología. Todos esos elementos a ti te permiten clasificar al usuario en términos si es primario, secundario, terciario, pero también tú puedes saber cómo vive. ¿Se puede saber o no? Sí. Por ejemplo, podría ser con la materialidad, si el objeto es más económico o no, se puede sacar como... Exacto, exacto. Por eso es importante saber manejar información. Más que saber manejarla, saber administrarla. Y para eso sirve este método. Entonces, ya que se logró hacer esta comparación o estos ejemplos donde ustedes pueden comparar lo que hicieron en la tarea como resultado y lo que aprendieron hoy, pueden reforzar ese análisis y hacerlo mucho más certero. ¿O no? En principio sí. En principio sí. Se podrían agregar cosas, sí, pero no Claro. sé en qué cantidad. Yo creo que depende mucho del análisis anterior, si como para decir, ah, no, estaba súper perdido o no, me faltaron ciertos detalles. Ahora, Que yo creo que igual igual que. sí, no, que igual yo creo que muchos pudieron lograr un análisis bien cercano a lo que el producto puede mostrar.
Así. Es lo más probable. Ahora, tú hiciste un comentario que yo lo encuentro muy relevante en estos ejemplos. Todo depende del resultado y depende del grupo. ¿Por qué? Porque resulta que hacer este tipo de análisis obedece a un proceso que es social. O sea, cómo se alinean las visiones de cada integrante para poder no solamente profundizar, sino que entregar información relevante que te permita llegar a una conclusión de valor mucho más profunda y por lo tanto el ejercicio que viene ahora va a tener una solución mucho más inteligente. ¿Por qué? Porque es consensuada respecto a la información que todos manejan y cómo ven lo que está pasando. ¿Qué es lo que van a hacer con este trabajo que ustedes plantearon? Tomando la grabación que está acá, el material que se presentó y el video que les voy a pedir que vean como tarea, vamos a hacer... ustedes plantearon un diseño, ¿no es cierto? ¿O todavía no? ¿Una solución? Una solución. No. No, No. todavía no. Ideas de Todavía no. solución. Sí. Idea de ¿Ya solución. lo tomó? quizá- Sí. Cada integrante lo que va a hacer de manera no personal, sino que de manera juntándose ustedes como grupo, van a desarrollar, diseñar o plantear propuestas de diseño de cómo solucionar los conflictos y los problemas que descubrieron con la información que está en esa tarea. Mm. Pero la información que está en esa tarea, haciendo la comparación con lo que se discutió hoy día, con lo que se expuso, ver si es que acaso hay que profundizarla, no rehacerla, profundizarla en algunos aspectos o incorporar nuevos datos. Perfecto. ¿Para qué? Para que la solución que propongan tenga un nivel de asertividad mayor. Porque mientras más conocimiento tengan de lo que están desarrollando, mientras más datos tengan, significa que la solución a la cual van a llegar la van a poder fundamentar. No va a ser crear por crear, porque ustedes no son diseñadores, son ingenieros. Y el ingeniero evalúa o toma decisiones a partir de los datos que maneja, los datos que puede tangibilizar, los puede medir, los puede discriminar, los puede ordenar. Entonces, él genera un resultado a partir de una estimación de ¿qué? De los datos que maneja. Para eso sirve este método. Entonces, van a hacer una propuesta gráfica, pueden hacer muchas propuestas gráficas, y eso se va a presentar en la clase del 21. 23. Ah, perdón, 23, de veras. me confundo. 23. De la clase del 23. Cada grupo va a sintetizar en 2 o 3 minutos máximo los resultados que tienen y por qué llegaron a ese resultado y cómo lo fundamentan. De todas las propuestas que van a hacer, elijan 3. Estos son los 3 productos que nosotros queremos plantear para este análisis que hicimos. ¿Y por qué? Ordenadamente los fundamentos o los datos que respaldan o la información que respalda la solución. Por eso les pido que sea un desarrollo gráfico. No fabriquen nada todavía, solamente gráfico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda de lo que hay que hacer? ¿Hay algún formato de entrega? Así como lámina, presentación o Mira, croquis o algo sí, irrelevante? porque todos Hay ustedes una hicieron plantilla gráfico. hecha para esa actividad. Sí, todos ustedes hicieron gráfica producto, ¿no? Sí. Sí. Ya. Por lo tanto, utilizar esos conocimientos que tienen, esas habilidades que han desarrollado para comunicar gráficamente una idea, en la plantilla que Sofía les entregó, o que está en el aula, o que está, me parece, en el La Drive. subo Está en el Drive. al Drive. Sí. Con esa plantilla van a trabajar. Y también hay otra información que se va a subir al aula, que me parece que la subí ya, que es un video de cómo fabricar o desarrollar maquetas.
con materiales de casa, por ejemplo, cómo hacer cerámica en frío con harina. O eso. Qué buena. Sí. ¿Por qué? Porque resulta que la tarea que van a hacer es una solución gráfica, una propuesta gráfica. Pero después esa propuesta la tenemos que pasar a la materialidad, la tenemos que pasar a la realidad. Y por eso se subió, sí, señor Campbell, y por eso esa información que se le está entregando es para poder llevar a un escenario físico algo que está creativamente en sus cabezas, que viene de un proceso de análisis. Por lo tanto, el objeto no es un objeto, es la materialización de un pensamiento. Pero es un pensamiento que viene a partir de un análisis. Y ese análisis viene a partir de datos que yo logré obtener de una realidad que estudié, que en este caso puede ser una taza, un objeto común y corriente. Pero lo interesante es la cantidad de información que ustedes son capaces de administrar, obtener, analizar y plantear una solución solamente debatiendo, utilizando un método y generando lo que se llama o desarrollando su capacidad de observar. Tiene cara de incrédulo, señor Vázquez. ¿No? No, qué bueno. ¿Alguna pregunta o alguna duda de lo que tienen que hacer? ¿No? Creo que no. Yo por lo menos no. No, por el momento no. Bien, chicos, niñas y niños, perdón, o alumnas y alumnos, yo les agradezco nuevamente habernos reunido hoy día. También agradezco mucho la participación que tuvieron. Es como bien gratificante cuando se ve que a los alumnos les interesa aprender. Cualquier duda que tengan respecto de lo que tienen que desarrollar, de la tarea que tienen que hacer, nos podemos comunicar por mail o podemos agendar una reunión en Zoom, como también lo pueden hacer con Sofía, ya sea para disipar dudas, ¿ya? O para exponer el avance de lo que están desarrollando, para buscar una orientación o una guía o de repente una apreciación. Hay un video que es un documental que yo les voy a pedir que por favor vean, que yo diría que les va a dar una visión bastante más profunda de lo que pasó hoy día en esta clase, respecto de la tarea que tienen que hacer, que es un documental que ya está subido, se subió, Sofía, ¿o no? Sí, está en el Drive, en la carpeta, afuera de las carpetas de grupos hay un video. Ya. Y ese es el documental que tienen que ver. En el Drive. Es un documental que se llama Objective. El mismo director había hecho un segundo documental de Dieter Rams, parece. Está en el mismo documental. A ver, sí. No sé si parece que lo vi, entonces no me acuerdo. Oye, deja de adaptar el curso. Spoilers. Spoiler alert. Por favor. Lo que pasa es que bueno que lo hayas visto. Es un video, es un documental que es un poco largo, pero yo creo que lo que pasa es que en ese documental se explica con hechos, más que teóricamente hablando, con hechos de cómo un buen diseño llega a ser un buen diseño. ¿Cuál es el proceso? Porque no solamente está la fabricación del producto, sino que está todo el análisis anterior. Y también aparece Dieter Rams, que con una entrevista que se le hace con bastante más ejemplos de los que yo presento hoy día acá. Entonces, yo se los dejaría como tarea, adicional a la tarea que tienen que hacer, o que es la segunda tarea de este curso,
para que puedan profundizar aún más y tengan también más elementos de análisis para poder ejercer la solución de este estudio inicial o primera tarea que estamos haciendo en el curso. Bueno, ¿hay preguntas, dudas? No. ¿No? No. Bueno, chicos, cuando son las 11 de la mañana con 30 minutos, ¿alguien quería preguntar algo? Qué puntuales. Sí, porque tengo entendido que ustedes tienen otra clase, ¿no? Yo no. ¿Ahora? Mm. No, yo no. Ah, pensé que tenían otra clase ahora. Bueno, hasta las 2 entonces. De largo Ah, sin veamos el video ahora, sí. Claro, veamos el video ahora. Bueno, yo les dejo esa tarea y ante cualquier duda, consulta, me pueden encontrar por mail, como también pueden hacer las consultas a Sofía. Así que yo les agradezco el tiempo, el privilegio de habernos reunido, de haber tenido su tiempo, y nos estamos viendo el día 26, el 23. miércoles 23. Eso. Bueno, chicos, que estén muy bien. Nos Igual. estamos cuídense, encontrando. Igual. Ustedes también. Chao, Que que tengan estén buen fin bien. de semana. Chao, Chao. Nos chiquillos. vemos. Chao, Chao. cuídense. Estén bien. Adiós.